La tarde se deslizaba lentamente en Bilbao, como el río Nervión que serpenteaba por la ciudad. La luz del sol se filtraba a través de las nubes, tiñendo de dorado los adoquines del casco viejo. Miraba por la ventana de mi cocina, con las manos en la cintura, mientras el aroma del guiso que cocinaba llenaba el aire. Era una rutina que había abrazado con resignación. Mi vida transcurría entre el trabajo y las obligaciones familiares, cada día un reflejo del anterior. Las risas de los niños jugando en la Plaza Nueva resonaban en mi mente, recordándome lo que una vez había sido mi vida, llena de sueños y promesas. Mi esposo regresó a casa a la misma hora de siempre, con su maletín y esa expresión cansada que ya conocía. Nos saludamos con un beso rápido y un «¿Cómo te fue hoy?», que apenas esperaba respuesta. La conversación se desvanecía entre nosotros como el eco de las risas ajenas en la plaza. Había algo en su mirada que me decía que no solo estaba cansado, estaba ausente. La conexión emocional que alguna vez nos unió se había evaporado, dejando un vacío palpable. Aquella noche, mientras la oscuridad se cernía sobre Bilbao, un apagón inesperado sumió todo en silencio. Las luces parpadearon y luego desaparecieron por completo. El murmullo del río parecía más fuerte sin el bullicio habitual de la ciudad. Me levanté rápidamente para buscar una vela en la despensa, necesitaba algo de luz en medio de esa oscuridad abrumadora. En ese momento escuché un golpe suave en la puerta. Era mi vecina, quien venía a pedir una linterna. Su hijo estaba allí también, parado tras ella con una expresión curiosa en su rostro juvenil. No lo había visto mucho desde que era niño. Ahora era un joven atractivo con una sonrisa cautivadora y ojos brillantes que parecían explorar el mundo con curiosidad. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras buscábamos juntos la linterna perdida. Hablamos sobre el apagón y las pequeñas cosas cotidianas, el clima cambiante de Bilbao y los planes para las fiestas locales que se avecinaban. Me sorprendió lo fácil que era hablar con él, como si los años no hubieran pasado ni para mí ni para él. A medida que compartíamos risas y anécdotas bajo la tenue luz de la vela, sentí una inquietud desconocida brotar dentro de mí. Era una sensación olvidada, algo vibrante que había estado ausente durante tanto tiempo. La chispa de conexión emocional me golpeó como un rayo, era casi abrumador. Cuando finalmente encontré la linterna y encendí su luz brillante, su rostro iluminado reveló más de lo que había imaginado. Había algo en su mirada que invitaba a acercarse más, a compartir más momentos juntos. Pero entonces recordé mi vida, mi matrimonio monótono y mis responsabilidades diarias me ataban a una realidad sombría. Gracias por ayudarme, dijo él con una sonrisa sincera mientras se preparaban para marcharse. No hay problema, respondí casi sin pensar. Los vi alejarse hacia su casa mientras cerraba la puerta tras ellos. La sensación de inquietud no desapareció, al contrario, creció dentro de mí como una llama avivada por el viento fresco del norte. Esa noche me costó dormir, mis pensamientos giraban alrededor del joven vecino y nuestra conversación aparentemente trivial pero profundamente significativa para mí. Cada rayo de luz del recuerdo me hacía cuestionar lo que había dejado atrás, mis sueños olvidados y esa chispa vital perdida entre las rutinas diarias. El apagón fue solo un breve episodio en la vida cotidiana de Bilbao, pero para mí significó mucho más. Fue un recordatorio brutal de lo lejos que me había alejado de mí misma y lo desesperadamente sola que me sentía dentro de mi propia vida. La mañana siguiente llegó con su habitual rutina: preparar desayuno, llevar a los niños al colegio y enfrentar otra jornada laboral sin pasión ni emoción. Pero había algo diferente en mí. Esa inquietud seguía palpitando bajo mi piel como si hubiera despertado algo dormido durante años. Mientras caminaba hacia el trabajo por las calles empedradas, pensaba en cómo sería volver a ver al hijo de mi vecina. ¿Sería posible tener otra conversación? ¿Podría sentir nuevamente esa chispa? La idea me llenó de nerviosismo pero también de expectativa. Al llegar a mi oficina, intenté concentrarme en mis tareas habituales. Sin embargo, cada vez que miraba por la ventana hacia las colinas verdes al fondo o escuchaba las risas desde algún bar cercano donde los jubilados jugaban a las cartas, no podía evitar pensar en él. En ese instante comprendí lo fácil que es perderse uno mismo entre los deberes cotidianos. La tarde avanzaba lentamente cuando recibí un mensaje inesperado.
era mi vecina invitándome a tomar café al día siguiente. Supe inmediatamente quién estaría allí también. Esa simple invitación encendió aún más mis emociones reprimidas. «¿Te gustaría venir?», decía el mensaje con tono amigable pero lleno de intenciones ocultas. «Claro», respondí casi sin pensarlo 2 veces. Mientras escribía esas palabras sentí como mi corazón latía más rápido. No solo iba a ver a ella sino también al joven cuyo rostro aún brillaba ante mis ojos como si fuera parte del paisaje bilbaíno mismo. Estar cerca nuevamente sería arriesgado pero también necesario si quería entender esta nueva parte mía emergiendo desde lo profundo del soporífico matrimonio donde estaba atrapada desde hacía años. El día llegó rápidamente, preparé todo cuidadosamente antes del encuentro, elegí un vestido sencillo pero elegante y me aseguré de llevar conmigo una sonrisa genuina para ocultar cualquier nerviosismo interno. Cuando llegué al café donde nos habíamos citado, un lugar acogedor conocido por sus deliciosos pinchos, vi a mi vecina esperándome junto al hijo, quien sonreía ampliamente al verme entrar. La charla comenzó suavemente entre anécdotas familiares y comentarios sobre el clima bilbaíno hasta llegar inevitablemente a recuerdos compartidos sobre festividades pasadas donde ambos habíamos coincidido antes. Sin embargo, esta vez había algo diferente flotando entre nosotros. Era palpable e innegable aquella tensión emocional escondida detrás del intercambio cotidiano. Una tensión lista para estallar bajo las luces cálidas del café o tal vez incluso bajo el cielo estrellado cuando nos despidamos al final del día. La conversación continuó fluyendo como el agua del Nervión que serpentea por las calles de Bilbao. Hablamos de trivialidades, pero cada palabra parecía cargada de un significado oculto. La risa se mezclaba con miradas furtivas, y yo me preguntaba si él también percibía aquella chispa en el aire. El mundo exterior se desvanecía con la caída del sol, y el apagón había creado un espacio seguro para que nuestras almas se encontraran. Mientras hablábamos sobre nuestra infancia, recordé las festividades en la Plaza Nueva, donde las luces danzaban al ritmo de la música. Era un lugar lleno de vida y alegría, pero en ese momento solo existíamos nosotros dos. La familiaridad de su voz era reconfortante y la forma en que me miraba despertaba algo dentro de mí que había estado dormido durante años. ¿Recuerdas aquella vez que bailamos en la plaza?, preguntó él con una sonrisa traviesa. Sí, claro, respondí, sintiendo como mi corazón latía más rápido. Eras un torbellino en la pista. Nos reímos juntos y por un instante el peso del tiempo y las responsabilidades se desvanecieron. La culpa intentaba asomarse a mi mente, pero me esforzaba por ignorarla. Era solo una conversación entre 2 personas que compartían recuerdos, eso no tenía por qué ser algo malo. Sin embargo, a medida que avanzaban las horas y la oscuridad se hacía más densa a nuestro alrededor, la atracción se volvía innegable. Cada gesto suyo parecía estar cargado de intención, cada risa resonaba como una invitación a acercarnos más. La distancia entre nosotros se redujo lentamente hasta que nuestras manos casi se rozaron sobre la mesa. El contacto visual se volvió más intenso, sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y deseo. En ese instante todo lo demás desapareció, mi matrimonio monótono, mis miedos y mis dudas. Solo quedábamos nosotros dos en esa habitación oscura. ¿Te gustaría salir a dar un paseo?, sugirió él al final de una anécdota graciosa. Asentí sin pensarlo 2 veces. Caminamos juntos bajo el cielo estrellado de Bilbao, lejos del bullicio del mundo exterior. Las calles estaban vacías, y el silencio era casi sagrado. Cada paso nos acercaba más a lo desconocido, cada respiración compartida llenaba el aire con una tensión electrizante. Al llegar a un pequeño parque iluminado por la luz tenue de una farola solitaria, me detuve para mirar a su alrededor. Era un lugar tranquilo donde las risas infantiles solían resonar durante el día, ahora solo había silencio y sombras alargadas proyectadas por los árboles. Es hermoso aquí, dije mientras observaba cómo las hojas crujían bajo nuestros pies. Sí, respondió él con voz suave. A veces es bueno escapar del ruido. Mis ojos se encontraron nuevamente con los suyos, podía sentir el calor emanando entre nosotros como si fuéramos imanes atraídos el uno hacia el otro. En ese momento crucial donde todo parecía posible e imposible al mismo tiempo, nos acercamos aún más. Nos besamos sin pensarlo,
Fue un acto impulsivo nacido del deseo reprimido y la necesidad de conexión emocional que ambos anhelábamos en nuestras vidas tan diferentes pero tan similares al mismo tiempo. El beso fue breve pero intenso, sentí como mi corazón palpitaba con fuerza mientras nuestros labios se encontraban. La realidad volvió rápidamente como una ola fría después del calor del beso, ambos nos apartamos casi inmediatamente, atónitos por lo que acabábamos de hacer. Un torrente de emociones invadió mi mente, sorpresa, confusión y culpa inundaron mis pensamientos. No debimos hacer eso, murmuré mientras intentaba recomponerme. Él pareció compartir mi inquietud, sus ojos reflejaban tanto deseo como miedo ante lo que acabábamos de compartir. Lo sé, dijo con voz temblorosa. Pero, no puedo evitarlo. El silencio se instaló entre nosotros mientras procesábamos lo sucedido. La noche ya no parecía tan tranquila, cada ruido parecía amplificarse en nuestra mente inquieta. Las luces distantes de Bilbao parpadeaban como si quisieran recordarnos que aún había un mundo afuera esperando por nosotros. Regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de obligaciones familiares y otro lleno de posibilidades desconocidas e inquietantes junto a alguien tan diferente a mí. Al cruzar la puerta principal, me detuve un momento antes de entrar completamente en mi hogar habitual. El eco del beso resonaba aún en mis labios mientras pensaba en cómo sería mi vida si decidiera seguir este camino inexplorado o regresar a la seguridad conocida pero vacía de mi matrimonio. Cada día transcurría igual desde hacía años, despertador sonando temprano, café amargo para comenzar la jornada y conversaciones superficiales sobre tareas cotidianas con mi esposo. Pero ahora había algo nuevo dentro de mí, una chispa encendida por aquel encuentro fortuito durante el apagón. Me senté en la cocina buscando claridad entre mis pensamientos confusos cuando escuché el sonido familiar del teléfono sonando desde otra habitación. Sin embargo, esta vez no tenía ganas de responder ni siquiera saber quién llamaba, necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido esa noche mágica bajo las estrellas bilbaínas. La culpa comenzaba a deslizarse nuevamente entre mis pensamientos como una sombra persistente mientras trataba de encontrar respuestas sobre qué hacer ahora. ¿Debería dejarlo todo atrás? ¿O arriesgarme a explorar esta nueva conexión? Las preguntas giraban sin cesar en mi mente mientras miraba por la ventana hacia las luces titilantes del vecindario adormecido. ¿Qué decisión tomaría al día siguiente? La mañana siguiente al apagón, el aire en mi casa parecía más pesado. La luz del día entraba a raudales por la ventana, pero yo me sentía atrapada en una penumbra que no se disipaba. Estaba en la cocina, preparando el desayuno, cuando la imagen de su rostro apareció en mi mente. Aquella mirada intensa, los momentos compartidos en la oscuridad. Era como si un hilo invisible nos uniera, y cada vez que pensaba en él, una mezcla de emoción y miedo me invadía. Decidí desconectar mi teléfono. No quería distracciones ni interrupciones que me recordaran mis responsabilidades. La idea de perderme en esa conexión me resultaba tentadora y aterradora a la vez. Mientras el café goteaba lentamente, miré por la ventana hacia el jardín de mi vecina, donde solía jugar con su hijo cuando era pequeño. Ahora lo veía como un hombre joven, lleno de vida y sueños. La culpa se asomó nuevamente entre mis pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? Pero a medida que pasaban los minutos, esa sensación se tornó más confusa, era como si el peso del mundo se desvaneciera mientras me sumergía en mis propios sentimientos. En ese instante decidí que necesitaba verlo otra vez. Esa tarde el sol brillaba intensamente sobre las calles empedradas de Bilbao. Me vestí con cuidado intentando encontrar algo que no llamara demasiado la atención pero que al mismo tiempo me hiciera sentir atractiva. El camino hacia su casa era familiar, conocía cada rincón del barrio desde hacía años, pero hoy todo parecía diferente. Cuando llegué a su puerta, el corazón latía con fuerza en mi pecho. Llamé y esperé unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente él abrió la puerta con una sonrisa que iluminó su rostro y llenó de calidez el ambiente. La conversación fluyó con naturalidad al principio, hablábamos de trivialidades mientras nos sentábamos en el sofá del salón. Pero a medida que avanzaba la tarde, una tensión palpable comenzó a llenar el espacio entre nosotros. Las risas se convirtieron en miradas furtivas y silencios cargados de significado. Fue entonces cuando ocurrió,
nuestros labios se encontraron. Fue un gesto impulsivo pero cargado de emociones reprimidas durante tanto tiempo. El beso fue breve pero intenso, un destello de vulnerabilidad compartida que nos dejó aturdidos por un momento. Al separarnos, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible y peligrosa. El miedo a ser descubierto se instaló entre nosotros como una sombra inquietante. Esto no debería estar pasando, murmuré casi sin pensar. Él asintió lentamente, pero sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y comprensión profunda. Lo sé, respondió suavemente. Pasamos horas hablando sobre nuestras vidas. Yo le conté sobre mi matrimonio monótono y él compartió sus sueños y aspiraciones. Cada palabra parecía acercarnos más mientras las sombras comenzaban a alargarse afuera. De repente sonó un teléfono móvil desde otra habitación. Era un sonido familiar pero distante para mí ahora. Era su madre llamando para preguntar por él. Eso rompió la atmósfera mágica del momento y nos hizo regresar abruptamente a la realidad. Debo contestar, dijo él mientras se levantaba del sofá rápidamente. Mientras esperaba su regreso, miré por la ventana hacia el jardín vacío donde antes había jugado con otros niños del barrio. Todo parecía tan sencillo entonces, sin complicaciones ni decisiones difíciles por tomar. Cuando regresó al salón, su expresión había cambiado ligeramente, había algo más serio en sus ojos ahora. Lo siento, dijo él tras colgar el teléfono. No puedo seguir así. Mis pensamientos comenzaron a chocar entre sí nuevamente. ¿Qué significaría eso para nosotros? La confusión reinaba mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para responderle. No estoy segura de qué hacer, respondí finalmente. Él suspiró profundamente antes de hablar. Quizás deberíamos dejarlo aquí. Su voz sonó firme aunque había un destello de tristeza en sus ojos. El aire se volvió denso entre nosotros mientras esas palabras pesaban sobre mí como una losa pesada. La posibilidad de perder esa conexión tan intensa me llenó de desasosiego. ¿Y si solo intentamos vernos más seguido?, propuse sin pensar demasiado en las consecuencias potenciales. Él dudó antes de responder, no sé si sea lo correcto. A medida que hablábamos sobre límites y expectativas no deseadas, sentí como cada palabra nos alejaba lentamente uno del otro aunque estuviéramos físicamente cerca. El miedo a ser descubiertos acechaba tras cada frase pronunciada. Era como caminar sobre hielo fino sin saber cuánto aguantaría antes de romperse bajo nuestros pies. Finalmente decidimos salir a dar un paseo por las calles cercanas para despejar nuestras mentes confusas y quizás encontrar respuestas entre las sombras del casco viejo bilbaíno. Mientras caminábamos juntos bajo los arcos antiguos y las luces parpadeantes de los bares locales, reímos y bromeamos como si nada estuviera sucediendo, como si aún fuéramos dos almas libres sin ataduras ni preocupaciones. Pero cada risa escondía una verdad inquietante. Estábamos atrapados entre dos mundos diferentes, uno donde todo era posible y otro donde nuestras vidas continuaban inexorables bajo la rutina diaria. Al llegar a la Plaza Nueva, donde grupos de personas disfrutaban del ambiente festivo llenando el aire con risas y música alegre, sentí como mi corazón latía desbocado ante lo inevitable. Pasamos la noche juntos sin saber qué pasaría al amanecer siguiente. La mañana siguiente la luz del sol se coló por la ventana, iluminando la habitación de manera que parecía burlarse de nuestra clandestinidad. La risa y el bullicio de la Plaza Nueva resonaban en mi mente, recordándome lo que habíamos dejado atrás. A pesar de la calidez del día, una sensación de frío invadía mi ser. Despertar a su lado fue un momento agridulce. Había una alegría pura en su presencia, pero también una sombra que se cernía sobre mí, las obligaciones y expectativas que no podía ignorar. No era solo un día más, era el inicio de algo que podría cambiarlo todo. Las horas pasaron lentamente mientras compartíamos pequeñas conversaciones. Hablamos de trivialidades de nuestras vidas antes del apagón. Su voz era como un bálsamo para mis pensamientos atormentados. Sin embargo, cada palabra también traía consigo el eco del peligro que representaba nuestra relación. ¿Te gustaría ir a la fiesta esta noche?, preguntó con una chispa en sus ojos. No sé si sea buena idea, respondí sintiendo como mi corazón se aceleraba ante la posibilidad. La idea de ser vistos juntos me llenaba de inquietud. Es solo una fiesta, insistió él, podemos actuar como amigos.
Pero no éramos solo amigos, había algo más profundo entre nosotros que desbordaba las fronteras de lo permitido. La tarde avanzó y las sombras comenzaron a alargarse en las calles empedradas de Bilbao. Decidí salir a dar un paseo para despejar mi mente, aunque sabía que cada paso me acercaba más a una decisión inevitable. Caminé hacia el casco viejo donde los cafés estaban llenos y el aroma del café recién hecho impregnaba el aire. Me senté en una mesa al aire libre y observé a las personas pasar, familias riendo, parejas disfrutando del momento. Un grupo de jóvenes tocaba música en la esquina, creando un ambiente festivo que contrastaba con mi creciente ansiedad. Pensé en mi esposo y en cómo su rutina se había convertido en parte del paisaje de mi vida diaria. Al regresar a casa, encontré todo tal como lo había dejado, los platos sin lavar y el sofá esperando por mí. Pero había algo diferente en mí, una chispa encendida por momentos robados y miradas furtivas. A medida que caía la noche, me preparé para la fiesta con un nudo en el estómago. Sabía que sería arriesgado asistir, pero la idea de perderlo me resultaba insoportable. Al llegar al lugar del evento me sentí como si estuviera caminando sobre un hilo muy delgado entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de posibilidades. La música sonaba fuerte y las luces parpadeaban con intensidad mientras entraba al recinto. La multitud vibrante me envolvía mientras buscaba su rostro entre la gente. Cuando finalmente lo vi, su sonrisa iluminó todo a mi alrededor, era como si nada más importara. «Hola. Te estaba buscando», dijo él acercándose con confianza. «Esto es diferente», murmuré mientras trataba de calmar mis nervios. «Solo divirtámonos», respondió él con una sonrisa juguetona. Pasamos tiempo bailando y riendo entre amigos comunes, manteniendo las apariencias mientras nuestras miradas se encontraban con frecuencia cargadas de significado oculto. En aquellos momentos fugaces sentí que podíamos ser quienes quisiéramos ser sin las cadenas del pasado atándonos. Sin embargo, esa libertad tenía su precio, cada risa compartida traía consigo el peso del secreto que llevábamos dentro. En un momento dado nos alejamos un poco del bullicio hacia un rincón más tranquilo donde podíamos hablar sin ser escuchados. «¿Cómo te sientes?», preguntó él con genuina curiosidad. «No estoy segura», respondí honestamente mientras miraba sus ojos profundos que parecían entenderme mejor que nadie jamás lo había hecho. «Solo vive el momento», sugirió él suavemente. Y así lo hicimos, pasamos la noche juntos sin saber qué pasaría al amanecer siguiente. La conexión entre nosotros crecía más fuerte con cada instante robado a nuestra realidad cotidiana. Cuando llegó el momento de despedirnos, sentí una punzada en el corazón al pensar en regresar a casa sola. «Hasta pronto», dijo él antes de alejarse hacia la multitud nuevamente. El camino hacia casa fue largo y silencioso, cada paso resonaba con mis pensamientos agitados sobre lo sucedido esa noche. El eco de nuestras risas aún retumbaba en mis oídos mientras luchaba contra los sentimientos contradictorios que me invadían, alegría por haber compartido esos momentos tan intensos y miedo por lo que podría seguir. Al llegar a casa noté algo extraño, había luces encendidas dentro y eso no era habitual tan tarde en la noche. Mi corazón se aceleró cuando recordé que mi esposo debería estar trabajando hasta tarde esa semana. Al abrir la puerta lentamente encontré a mi esposo sentado en el sofá con expresión seria. «¿Dónde has estado?», preguntó con frialdad mientras levantaba la vista hacia mí. El aire se volvió denso y pesado entre nosotros, sabía que no podía ocultarle nada esta vez. «Fui a una fiesta», respondí tratando de sonar casual aunque sabía que no era suficiente para calmar sus sospechas. «¿Con quién?», inquirió con tono inquisitivo. Un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros mientras evaluábamos nuestras palabras cuidadosamente elegidas y las verdades ocultas bajo ellas. No podía decirle sobre él, no podía arriesgarlo todo ahora cuando empezábamos a construir algo nuevo entre nosotros dos. «No importa», dije finalmente intentando restarle importancia aunque sabía muy bien lo contrario, importaba más de lo imaginable para mí. La tensión era palpable mientras nos mirábamos fijamente, ambos sabíamos que estábamos al borde de algo irreversible pero ninguno estaba dispuesto a dar el primer paso hacia esa verdad incómoda. Esa noche marcó un punto crítico para mí, seguir adelante con esta nueva conexión o volver atrás al mundo seguro pero vacío. Las decisiones nunca son fáciles cuando hay tanto en juego.
La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo que parecía burlarse de mi confusión. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. Me levanté con la sensación de que había cruzado una frontera que no podría retroceder. La rutina me esperaba, pero cada pequeño detalle se sentía diferente, como si todo hubiera cambiado sin que yo lo supiera. Mientras preparaba el desayuno, las voces de mis hijos resonaban en la casa. La vida cotidiana seguía su curso, ajena a la tormenta que se había desatado en mi interior. Mi esposo, aún dormido en la habitación contigua, representaba un mundo que ya no me llenaba. La presión de mantener las apariencias se hacía cada vez más pesada. Unos minutos después, sonó el teléfono. Era un amigo común. Su tono era serio y directo. He oído rumores sobre ti y el hijo de tu vecina, dijo sin preámbulos. Las palabras me golpearon como una ola helada. Intenté mantener la calma mientras mi mente corría en mil direcciones. ¿Qué rumores?, pregunté con una voz que me pareció extraña, casi distante. Lo he visto salir de tu casa varias veces, continuó sin rodeos. La gente habla. La culpa y el miedo se entrelazaron en mi pecho. No podía permitir que esto saliera a la luz, no solo por mí sino también por mis hijos y por el hombre con quien había compartido tantos años de mi vida. Es solo un malentendido, intenté decir, pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí. Colgué rápidamente sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Mientras lavaba los platos después del desayuno, mi mente divagaba entre lo que había vivido y lo que estaba por venir. La conexión con él era innegable. Su risa aún resonaba en mis oídos y su mirada intensa me hacía sentir viva de nuevo. Pero el peso del matrimonio y las expectativas sociales estaban siempre presentes, recordándome lo que estaba en juego. De repente sonó mi teléfono otra vez. Esta vez era él. Su voz era suave pero cargada de preocupación. ¿Estás bien? No he podido dejar de pensar en ti. Una parte de mí quería dejarlo todo atrás y correr hacia él. Otra parte sabía que eso era imposible. Todo está bien, respondí sin convicción. ¿Podemos vernos?, preguntó con un tono esperanzador. No sé si es buena idea, murmuré mientras miraba por la ventana hacia la calle vacía. Necesito saber qué piensas sobre nosotros, insistió. Las palabras me atraparon en un dilema aún mayor. ¿Qué pensaba realmente? El deseo ardiente chocaba contra la realidad fría y dura de mis responsabilidades familiares. Te llamaré más tarde, dije antes de colgar abruptamente, sintiendo como la presión aumentaba a cada instante. El día pasó lentamente mientras lidiaba con mis pensamientos contradictorios y las exigencias del hogar. Mis hijos requerían atención constante, sus risas eran un recordatorio doloroso de lo que estaba arriesgando. Cada momento lejos del nuevo vínculo se sentía como una traición a lo que había descubierto en mí misma, una chispa olvidada durante años. La tarde llegó sin más incidentes hasta que recibí otra llamada inesperada. Esta vez era mi esposo. Su voz sonó tensa al otro lado del teléfono. Necesitamos hablar. El corazón se me detuvo por un instante, su tono no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad del asunto. ¿Sobre qué?, pregunté tratando de mantenerme serena. He notado algo extraño últimamente, confesó, su voz temblando ligeramente como si estuviera buscando las palabras adecuadas para expresar sus sospechas. No hay nada extraño, respondí rápidamente, pero sabía que esa respuesta no sería suficiente para calmar sus inquietudes. Me parece que te distanciaste, continuó él con una sinceridad desgarradora. Siento que hay algo entre nosotros y algo roto. Las lágrimas amenazaban con brotar mientras escuchaba su sinceridad. Nunca había sido tan abierto sobre nuestros problemas antes. Pero al mismo tiempo, esa vulnerabilidad intensificó mi conflicto interno. ¿Debía seguir adelante con esta nueva conexión, o intentar reparar lo que aún quedaba en nuestro matrimonio? Finalmente colgué después de prometerle una conversación cara a cara esa noche. La angustia me invadió mientras reflexionaba sobre cómo podría enfrentar esa charla sin desmoronarme por completo. A medida que caía la noche y las luces comenzaron a encenderse en Bilbao, decidí dar un paseo para despejar mi mente antes del inevitable encuentro con él. Las calles estaban tranquilas,
los ecos del pasado resonaban entre los edificios antiguos del casco viejo mientras recordaba momentos felices junto a mi esposo y mis hijos. Pero también recordé aquellos instantes robados junto al hijo de mi vecina. Esos momentos eran como destellos fugaces llenos de posibilidades inexploradas y emociones intensas. Al regresar a casa, encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor esperando por mí con una expresión seria en su rostro, cansado pero preocupado al mismo tiempo. Las palabras estaban listas para salir, el aire entre nosotros estaba cargado de tensión e incertidumbre. Quiero ser honesto contigo, comenzó él cuando tomé asiento frente a él, y espero que tú también lo seas. Su mirada penetrante buscaba respuestas mientras yo luchaba internamente con lo inevitable. Tenía dos caminos frente a mí, uno lleno de responsabilidad y otro lleno de deseo prohibido e inexplorado. La conversación prometía ser larga e intensa, sabía que cada palabra tendría consecuencias profundas para ambos lados. Las luces del bar parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes de piedra. La plaza nueva estaba llena de risas y música, pero yo me sentía atrapada en un laberinto de emociones. La atmósfera festiva contrastaba con la tensión que se había apoderado de mí desde aquel apagón. El hijo de mi vecina se encontraba a mi lado, su presencia era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. ¿Te gustaría salir a tomar aire?, me preguntó, su voz resonando como un eco en mi mente. Asentí, incapaz de articular una respuesta más elaborada. Caminamos hacia un rincón más tranquilo, donde la música se desvanecía y el murmullo de la gente se convertía en un suave susurro. Mientras nos alejábamos del bullicio, una parte de mí deseaba aferrarme a esta conexión efímera, pero otra sabía que debía establecer límites. No podemos seguir así, dije con firmeza, aunque mi corazón latía con fuerza al pronunciar esas palabras. La culpa me envolvía como una niebla espesa, cada momento robado se sentía como un ladrón en mi vida. Pero hay algo entre nosotros, respondió él, sus ojos reflejando una mezcla de deseo y confusión. Era cierto, la atracción era innegable y cada encuentro intensificaba la conexión emocional que había comenzado a florecer. Sin embargo, el miedo a ser descubierta por mi esposo y las repercusiones que eso conllevaría me mantenían alerta. Lo sé, murmuré mientras miraba hacia el suelo empedrado. Pero debemos poner fin a esto. A pesar de mis palabras, no podía evitar recordar cómo nuestros labios se encontraron aquella noche oscura. Aquel beso había encendido algo dentro de mí que creía extinguido hace mucho tiempo. El silencio se instaló entre nosotros mientras las luces del bar seguían parpadeando detrás de nosotros. La atmósfera cargada parecía presionar sobre mis hombros, el peso del secreto se hacía cada vez más difícil de llevar. No puedo seguir engañando a mi familia, añadí, sintiéndome más fuerte al verbalizarlo. Él dio un paso atrás, como si mis palabras fueran un golpe físico. ¿Y si no es solo un engaño? ¿Y si esto es real? Su pregunta flotó en el aire como una nube oscura, no podía ignorar la verdad detrás de sus palabras. No tengo respuestas fáciles, respondí con sinceridad. La realidad era cruda y complicada. Los compromisos familiares y las expectativas sociales eran cadenas invisibles pero firmes que me mantenían atada a una vida que ya no sentía mía. Decidí cambiar de tema para aliviar la tensión palpable entre nosotros. ¿Te gusta esta fiesta?, pregunté intentando sonreírle, aunque sabía que no era suficiente para ocultar lo que realmente sentía. Es divertida, contestó él con una ligera risa nerviosa, pero su mirada seguía fija en mí con intensidad. Era como si ambos supiéramos que estábamos jugando un juego peligroso sin reglas claras. Mientras regresábamos al bar, noté cómo algunas miradas se posaban sobre nosotros. Un grupo cercano parecía estar prestando atención a nuestra interacción, sus risas contenidas y murmullos inquietantes hicieron que mi corazón latiera aún más rápido. La posibilidad de ser descubierta era ahora más real que nunca. Quizás deberíamos separarnos por un tiempo, sugerí mientras intentaba mantener la calma exteriormente. Pero dentro mío había una tormenta emocional, los sentimientos eran intensos y contradictorios. Él asintió lentamente pero su expresión mostraba desilusión. Ambos sabíamos que esa separación podría ser temporal o definitiva dependiendo de nuestras decisiones futuras. Solo quiero lo mejor para ti, dijo suavemente antes de darme un último vistazo antes de perderse entre la multitud.
Regresé al bullicio del bar sintiéndome aún más sola entre risas ajenas y conversaciones despreocupadas. Mi mente giraba alrededor del dilema: ¿debería seguir buscando esa chispa perdida o aferrarme a lo conocido? Cada paso hacia adelante parecía alejarme aún más del camino correcto. Mi esposo llegó poco después con una sonrisa despreocupada en su rostro. No tenía idea del torbellino emocional por el cual estaba atravesando yo. ¿Te divertiste?, preguntó mientras me abrazaba sin saber lo frágil que era ese momento. Sí, respondí con voz apagada mientras trataba de ocultar los restos del conflicto interno bajo una fachada normalizada. La conversación fluyó superficialmente entre nosotros mientras yo luchaba por mantenerme presente en ese instante sin dejar escapar los pensamientos sobre lo prohibido. La noche avanzó y el ambiente festivo continuó envolviéndonos hasta altas horas. Sin embargo, cada risa me recordaba lo distante que estaba emocionalmente tanto de mi esposo como del hijo de mi vecina. Las miradas furtivas intercambiadas durante la fiesta resonaban en mi mente como ecos persistentes. A medida que llegamos a casa esa noche, el silencio fue ensordecedor. Cada habitación parecía cargar con los secretos no dichos y las decisiones pendientes. En cuanto cerré la puerta tras nosotros, sentí como la presión aumentaba nuevamente en mi pecho. No puedo seguir así, murmuré para mí misma mientras contemplaba las sombras proyectadas por las luces tenues del pasillo. Había llegado el momento de tomar decisiones difíciles. Ya no podía vivir atrapada entre dos mundos tan opuestos, uno lleno de obligaciones y otro lleno de deseos reprimidos. La imagen del hijo de mi vecina apareció vívida ante mis ojos, su sonrisa traviesa y esa mirada intensa siempre dispuesta a desafiarme y hacerme sentir viva nuevamente. Pero también recordé el compromiso hacia mi familia, y todo lo que podría perder si decidiera arriesgarlo todo por esa pasión fugaz e incierta. La noche avanzó lentamente mientras reflexionaba sobre mis opciones. Finalmente caí rendida sobre la cama sin respuestas claras ni caminos definidos ante mí. Justo cuando creí haber encontrado algo parecido a la paz mental, sonó el teléfono. Era una llamada inesperada e inoportuna. La llamada provenía de mi esposo. Su voz, a través del teléfono, sonaba tensa y llena de preguntas. ¿Dónde estás?, preguntó con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su inquietud. En ese instante la calma que había conseguido se desvaneció. Una parte de mí deseaba ser honesta, pero otra, más fuerte, se aferraba a la mentira que había tejido. Estoy en casa, respondí con un hilo de voz que me traicionó. La verdad era que no estaba en casa, estaba atrapada entre dos mundos, uno donde el amor era una rutina y otro donde la chispa de la vida parecía renacer en cada mirada del hijo de mi vecina. ¿Por qué no contestabas? Te he estado llamando, insistió él. Su preocupación me hizo sentir culpable, como si estuviera cometiendo un crimen en plena luz del día. Lo siento, el teléfono se quedó sin batería, dije intentando sonar convincente. Pero sabía que las palabras no eran suficientes para ocultar lo que realmente estaba sucediendo. La conversación terminó rápidamente y colgué sintiendo un nudo en el estómago. A medida que pasaban los días, la tensión crecía. Las miradas furtivas entre el hijo de mi vecina y yo se volvían más intensas cada vez que nos encontrábamos en el pasillo o en la plaza cercana. Era un juego peligroso, pero también emocionante. Sin embargo, la culpa me seguía como una sombra. En una reunión familiar reciente noté cómo mi esposo me observaba con desconfianza. Sentí su mirada fija en mí mientras conversaba con otros familiares. Era como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros y temiera lo que podría descubrir si indagaba más profundo. ¿Todo bien?, me preguntó al final de la noche, cuando todos se habían ido y quedamos solos en la sala oscura iluminada solo por una lámpara tenue. Claro, respondí mientras intentaba evitar su mirada penetrante. Solo estoy cansada. Su expresión no cambió, continuó observándome como si estuviera buscando respuestas ocultas detrás de mis palabras vacías. La presión aumentaba y cada día se hacía más difícil mantener las apariencias. Al día siguiente decidí salir a caminar por Bilbao para despejar mi mente. Las calles empedradas estaban llenas de vida. Las risas resonaban desde los cafés y los murmullos del río Nervión ofrecían una melodía constante a mis pensamientos turbulentos. Me detuve en la Plaza Nueva, donde las luces brillantes iluminaban las sonrisas de los transeúntes.
Mientras paseaba entre los puestos del mercado local, vi a mi vecina hablando animadamente con otra mujer. No pude evitar acercarme un poco más para escuchar su conversación. Me preocupa mi hijo, decía ella con una voz cargada de preocupación. Siento que algo le está pasando. No sé qué es. El corazón me dio un vuelco al escuchar esas palabras, sabía exactamente lo que estaba ocurriendo entre él y yo. Su madre sospechaba algo y eso solo aumentó mi ansiedad. Después de ese encuentro inquietante, decidí buscarlo nuevamente bajo el pretexto de necesitar ayuda con unas plantas marchitas en mi balcón. Al llegar a su casa, sentí como la adrenalina corría por mis venas mientras tocaba el timbre. Cuando él abrió la puerta, su sonrisa iluminó todo a mi alrededor y olvidé momentáneamente el peso de mis decisiones pasadas. «Hola», dijo con esa voz suave que siempre lograba calmarme. «Hola», respondí mientras trataba de mantener una apariencia tranquila. «¿Puedes ayudarme con algo?» Entramos juntos al pequeño jardín donde mis plantas languidecían bajo el sol abrasador del mediodía. Mientras él examinaba las hojas marchitas y discutíamos sobre cuidados necesarios, nuestras manos se rozaron accidentalmente varias veces, cada contacto enviaba escalofríos por todo mi cuerpo. «No sé qué les pasa», murmuré mientras intentaba concentrarme en las plantas y no en él. «Quizás necesitan más agua», sugirió mientras se inclinaba hacia mí para observar mejor una hoja amarillenta. En ese instante volví a recordar lo intenso de nuestro primer beso, como todo había cambiado desde aquel apagón inesperado hasta este momento lleno de tensión palpable entre nosotros. «No creo que sea solo eso», dije casi sin pensar mientras nuestras miradas se encontraron nuevamente. Él sonrió levemente antes de acercarse aún más. «A veces las plantas necesitan algo más, cariño». El tiempo pareció detenerse mientras nos contemplábamos mutuamente. Esos segundos parecieron eternos hasta que finalmente rompimos el hechizo al escuchar un ruido proveniente de dentro de la casa. Era su madre hablando por teléfono. La realidad regresó abruptamente y ambos nos apartamos como si hubiéramos sido sorprendidos haciendo algo prohibido. La risa nerviosa salió involuntariamente de mis labios mientras intentábamos actuar naturales ante lo inevitable. «No puedo seguir así», pensé mientras abandonábamos el jardín para regresar a nuestras vidas cotidianas llenas de secretos inconfesables e insatisfacciones profundas. Esa misma tarde recibí otro mensaje inquietante. Era una nota anónima deslizada bajo la puerta cuando regresé a casa. «Cuidado con lo que haces». El mensaje era claro e inquietante. Alguien sabía lo que estaba sucediendo entre nosotros o al menos tenía sus sospechas bien fundamentadas. Mi corazón latía desbocado ante la posibilidad de ser descubierta por aquellos a quienes amaba, pero también temía perder por completo si continuaba este juego arriesgado lleno de emociones contradictorias e incertidumbre constante sobre nuestro futuro juntos o separados. Mientras reflexionaba sobre esto esa noche antes de dormir, comprendí que debía tomar una decisión importante. Seguir arriesgando todo por esta conexión efímera o volver al camino seguro pero vacío del matrimonio convencional donde nada parecía cambiar ni mejorar. La oscuridad me envolvió como un manto pesado cuando finalmente cerré los ojos sin saber qué rumbo tomaría al despertar. La mañana llegó con un cielo gris, reflejando mi estado interno. Me levanté de la cama, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Las paredes del hogar parecían cerrarse sobre mí, recordándome cada momento de rutina y desilusión. Mientras me preparaba para el día, el eco de mis pensamientos resonaba en mi mente. ¿Podía realmente dejar atrás lo que había construido durante tantos años? El murmullo del río Nervión se escuchaba desde la ventana. Era una melodía familiar, pero en ese momento sonaba distante. Caminé hacia la cocina, donde el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Mi esposo estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico como era su costumbre. No intercambiamos palabras, solo un saludo mecánico que parecía más un deber que un deseo. Al salir de casa, decidí dar un paseo por el casco viejo. Las calles empedradas y los cafés bulliciosos siempre habían sido mi refugio. Sin embargo, hoy todo se sentía diferente. La plaza estaba llena de vida, risas y música flotaban en el aire, pero yo me sentía como una sombra entre ellos. Mientras caminaba, recordé las miradas furtivas y los momentos robados con el hijo de mi vecina.
La conexión que habíamos forjado durante esos breves encuentros era intensa y aterradora a la vez. En cada conversación me sentía viva, como si despertara algo dentro de mí que había estado dormido por años. Pero la culpa también me acechaba, era una sombra constante que no podía ignorar. Decidí entrar a un café pequeño donde solía ir a reflexionar. Pedí un café y me senté en una esquina, observando a las personas pasar. De repente vi a mi vecina entrar con su hijo. Mi corazón dio un vuelco, no sabía si sentirme emocionada o aterrorizada al mismo tiempo. Ellos se sentaron en una mesa cercana y comenzaron a hablar animadamente. La risa del joven resonó en mis oídos como un canto lejano y lleno de promesas. No pude evitar mirar hacia ellos, su energía era contagiosa y me hacía recordar lo que había perdido en mi propio hogar. En ese instante decidí que debía hablar con él antes de que fuera demasiado tarde. Me levanté con determinación y caminé hacia su mesa. «Hola», dije con voz temblorosa. «¿Puedo interrumpir?» Su mirada se iluminó al verme, como si mi presencia fuera un rayo de luz en su día. «Claro», respondió. «¿Cómo estás?» Nos pusimos al día sobre trivialidades mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía realmente. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros, como si nunca hubiéramos estado separados por las circunstancias. «¿Te gustaría dar un paseo por la plaza?», pregunté finalmente. Asintió con entusiasmo y salimos juntos del café, dejando atrás la calidez del lugar para enfrentarnos al aire fresco de Bilbao. Mientras caminábamos por la plaza llena de vida, mis pensamientos se agolpaban en mi mente, realmente quería arriesgarlo todo. El peso del matrimonio seguía presente en cada paso que daba junto a él. De repente, mientras cruzábamos una calle adoquinada, noté algo extraño en su expresión, parecía preocupado por algo más allá de nuestras conversaciones superficiales. «¿Te pasa algo?», le pregunté con sinceridad. Se detuvo y miró hacia abajo antes de responder. «No sé cuánto tiempo podremos seguir así sin levantar sospechas». Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, sabía que tenía razón. Pero también sabía que este breve destello de felicidad no podía ser simplemente desechado sin luchar por él. A medida que avanzábamos hacia el centro cultural donde solíamos ir a eventos artísticos juntos, una idea surgió en mi mente. Podría ser nuestra última oportunidad para compartir algo significativo antes de tomar decisiones definitivas sobre nuestros caminos. Cuando llegamos al lugar, nos encontramos rodeados por otros amigos comunes que no sospechaban nada sobre nuestra relación secreta. Las risas llenaban el aire mientras disfrutábamos del ambiente festivo, sin embargo, yo no podía dejar de pensar en lo frágil que era todo esto. En medio del bullicio, decidí dar un paso audaz. «¿Te gustaría bailar?», le pregunté impulsivamente. Él sonrió sorprendido pero asintió con entusiasmo. Nos dirigimos hacia la pista improvisada donde otros ya estaban moviéndose al ritmo alegre de la música local. Bailamos juntos bajo las luces parpadeantes mientras el mundo parecía desvanecerse a nuestro alrededor. En ese momento fugaz sentí una conexión tan intensa como nunca antes había experimentado. Éramos dos almas buscando escapar de sus respectivas prisiones emocionales. Pero justo cuando creímos haber encontrado nuestro refugio temporal entre risas y movimientos fluidos, escuché una voz familiar detrás de mí. «¿Qué está pasando aquí?». Me giré lentamente para encontrarme cara a cara con mi esposo, quien me observaba con una mezcla de confusión e ira contenida. Su mirada atravesó mis defensas como un cuchillo afilado. Sabía que este momento cambiaría todo lo que habíamos construido juntos hasta ahora. La música se apagó momentáneamente mientras todos los ojos se volvían hacia nosotros, el silencio se volvió ensordecedor ante la revelación inminente. El joven dio un paso atrás visiblemente incómodo mientras yo buscaba las palabras adecuadas para calmar la tormenta inminente frente a mí. Sin embargo, no había palabras suficientes para justificar lo injustificable ni para esconder lo inevitable. La incertidumbre envolvió el ambiente mientras comprendía las consecuencias inminentes, todo lo que había arriesgado estaba a punto de desmoronarse ante mis ojos.